RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bien, hoy día estamos con una gran invitada. Está con nosotros Rocío Chirinos. Rocío es directora de Escuela de Capacitación Pedagógica, pero también está encargada, hace poquito me contaba, por encargo de un rector de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR en Perú. Lo cual he invitado para que conversemos un poquito sobre la coyuntura educativa, sobre la problemática educativa, su vasta experiencia que ha tenido trabajando, porque Rocío, si no me equivoco, tú has trabajado en el mundo privado, mucho en escuelas, pero también en la zona pública. Entonces, un poquito tu experiencia, y ahí tocaremos temas de tecnología, en fin, iremos conversando, dándole ideas a nuestros maestros y nuestros padres de familia que nos escuchan. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Gustavo. Efectivamente tengo en el sector educación, yo diría, más de 20 años. Para atrás, efectivamente, primero incursioné en lo que es sector privado, diferentes lugares del Perú, bastante extenso, desde el norte, Trujillo, Chiclayo, Piura, hasta el sur, Tacna, Moquegua. Y desde hace 15 años empezamos en equipo, porque no soy yo sola, la consultora, la empresa en la que trabajo, empezamos a intervenir en proyectos para la mejora de la educación en el sector público. Dos sectores distintos, muchos analistas nos hacen ver que hay todavía brechas muy grandes entre lo urbano y lo rural, lo público y lo privado, pero en eso estamos, tratando de acercar estas dos realidades en el Perú para que todos los peruanos realmente podamos tener igualdad de oportunidades, ¿no? Los niños necesitan tener igualdad de oportunidades y esto empieza por construir calidad en educación. Totalmente, mira, eso es, qué importante lo que nos acabas de mencionar y la experiencia que has tenido, porque pocas personas en el sector educación, queridos radioyentes o televidentes también que nos ven por la plataforma, tienen la oportunidad de ver la educación. Muchos se especializan o en el sector público o en el sector privado. No hay pocas personas que puedan ver ambas vertientes de la educación, si queremos llamarlo así, desde el punto de vista desde la consultoría o desde el punto de vista de la misma gestión o servicios que se dan. Entonces, qué importante tu experiencia en el sector privado, porque cuando empezó, me acuerdo, Escuela de Capacitación Pedagógica, y por lo que he escuchado, traían programas, apoyaron muchos trayendo programas internacionales, ¿no? Que obviamente no eran que programas internacionales que lo vieron, dijeron, bueno, me gusta y lo traemos al Perú. Pues supongo que hay un proceso de adaptación, de trabajo, y se trabajaron con muchas escuelas privadas. Me acuerdo varios programas conocidos como el del Optimis, y en fin, todos ellos que fueron y todavía se siguen llevando en muchas escuelas del Perú. Sí, sí, Gustavo, para los profesores que nos escuchan y los padres de familia, el Perú de ahora en el rubro educación, no es el Perú de hace 20 años. Hemos avanzado y pienso que ahí ha habido, sí, un acercamiento entre lo público y lo privado desde el momento en que tenemos un currículo nacional. Entonces, desde que trajimos metodología y trajimos innovación, que fue concretamente de España, de unas prácticas muy validadas en colegios españoles, tuvimos que adaptarlo desde un comienzo. Pero quizás ahora la mirada es mucho más clara para todo peruano, porque todos nos damos cuenta que queremos mejorar nuestra educación, pero la idea no es copiar, no es implementar una metodología que es exitosa probablemente en otro país, sino que yo creo que más bien, como lo comparto con muchos, es mirar, observar para inspirarnos, para seguir enriqueciendo o mejorando nuestro propio modelo educativo. A mí me ha ayudado mucho en esos últimos años participar en diferentes congresos, foros, experiencias y también nutrirme. ¿En qué sentido? En que
el sistema de un país es la suma de individualidades que nos vamos a encontrar. En este caso, es la suma de cómo se maneja la educación en lo público más lo privado. Entonces, hablar de un sistema único, lo que tenemos que ver es que todo lo que las diferentes instituciones educativas realizan en cada lugar en el Perú, todo apuesta y todo es un insumo para que podamos decir qué tipo de educación tenemos los peruanos. Y mi mirada ha sido a mí me ha impresionado mucho trabajar en el sector público, acercarme a escuelas muy lejanas a lo que pueden ser los centros urbanos. Te estoy hablando de zonas, por ejemplo, como en el Cusco, la Selva, Echarate, el Bajo Urubamba, zonas como Shimá, Quepachato, Coribeni, Quiteni, ¿no? Zonas muy lejanas. ¿Y qué te encuentras muchas veces ahí? Un profesor con muy pocos recursos, por no decir nada, pero que se da cuenta que debe desarrollar innovación y metodología para poder mejorar los aprendizajes. Eso como peruana a mí me impresiona, ¿no? Me impacta. ¿Por qué? Porque sí he encontrado en muchos lugares profesores que quieren salir del ámbito en el que están, no necesariamente copiando de fuera, sino experimentando, implementando, creando y aportando al sistema educativo nacional. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque las personas que nos escuchan tenemos que entender que el Perú, el currículo nacional recién tiene algunos años. Ajá. No es una cosa que suena gracioso, vamos a cumplir 200 años, pero el currículo nacional no tiene más de 10, un poco más años. Entonces, para que nos demos cuenta que recién nos hemos intentado a ponerle forma al tema educativo, si quieres, a tener un paraguas por donde trabajar. Y de hecho las zonas que tú mencionas son zonas muy alejadas, donde muchas veces el Estado no llega, y puedes llegar gracias a proyectos de responsabilidad social, que un tiempo estuvo muy en boga, y hoy por hoy las empresas, bueno, dada la situación económica, se ha retraído un poco el tema de responsabilidad social, pero igual te ha permitido a ti, por ejemplo, llegar a zonas donde seguramente el Estado no llegaba en ese momento. No se llega. Pero qué importante es que el maestro peruano ha comenzado a despertar, a decir, tengo que salir, tengo que mejorar, y en el fondo hay una visión de ciudadano, ¿no? Una visión de ciudadano que buscamos, que deseamos como Perú. Eso es muy importante, y de cara ahora, sí, comentando de las nuevas autoridades en el Ministerio de Educación, bueno, algunas acaban de ser nombradas. El viceministro de Gestión Institucional ha sido nombrado recién el lunes pasado, la viceministra de Gestión Pedagógica hace 2 semanas, en fin. Ajá. Son nuevos en el cargo, pero no nuevos en experiencia, hay que decirlo, son personas que vienen con oficio, con experiencia. Me parece muy interesante el perfil de Guido, porque es una persona que viene de la visión regional, y esto es muy importante, más aún ahora que tenemos coyunturas no tan favorables como las Bambas, y se escucha, pero en fin, qué importante es tener personas que hayan tenido una sensibilidad regional y conocen la realidad del Perú en esas zonas a veces son más olvidadas. Entonces, de cara a esto, Rocío, y tu experiencia, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un montón de agenda, o sea, hay mucho lugar por donde empezar. Sí. Voy a hacer una pregunta que de repente suena políticamente incorrecta, pero si tú estuvieras en el lugar de Flor, ¿por dónde empezarías? Bueno, yo lo primero, como ciudadana, sí le deseo al actual equipo del Ministerio de Educación, como toda persona, ¿no? Les deseo que lo puedan hacer bien. Se están conformando actualmente los equipos, y tenemos que ser claros, es tarde, porque el año escolar ya empezó. Así es. Algunos te decían, va a cambiar el currículo nacional. No es el momento, porque la inversión es enorme, lo acabas de mencionar. Son pocos los años, las décadas que tenemos un currículo nacional. Yo, si estuviera allí, efectivamente hay que hacer 2 tipos de inversiones. Lo que es la inversión en lo duro, por decirlo, infraestructura, que la he podido palpar muchas veces. En muchos casos, lamentablemente, en el Perú todavía hay un porcentaje muy alto de instituciones educativas con infraestructuras totalmente deficientes, con carencias que a cualquier papá, padre de familia
diríamos, esto no puede seguir así. Pero ese tipo de problemas entiendo que no se puede resolver directamente, solo con la acción del Ministerio de Educación, sino que es necesario políticas de responsabilidad intersectorial, donde también entra construcción de carreteras, comunicación, electricidad, luz, agua, etcétera, ¿no? Y hay escuelas en el Perú sin luz, sin agua, o sea, las hay. Totalmente. Y hay zonas donde los niños, para acercarse a la escuela, caminan horas. O sea, no es que tengamos una geografía que facilite. Por un lado está esto, y por otro lado está el profesor. El profesor que la UGEL lo puede destinar a una escuela con una infraestructura deplorable o lo puede destinar a una escuela emblemática, como lo hemos visto. Entonces el profesor debe trascender las dificultades Perú que actualmente tenemos y seguir en ese camino de fortalecimiento profesional. Sí. Y ahí es donde yo he visto que podemos, si el Ministerio de Educación siguiera como lo ha venido haciendo, pero con más fuerza, el que el profesor se dé cuenta que mejorando profesionalmente puede tener una remuneración que le permita a su vez poder ser profesor a totalidad, ¿no? Como quien dice, a tiempo completo, con el sacrificio que esto cuesta, porque un profesor que está en un ámbito rural totalmente alejado de una zona urbana, se tiene que internar allí y, bueno, pero por lo menos que tenga oportunidades de mejora profesional. Ahí es donde ya lo hablaremos más adelante, pero realmente profesores que puedan acceder a maestrías, a programas, a diplomados, que les ayuden a manejar herramientas para la innovación, para la tecnología. Entonces esas brechas se van reduciendo y a su vez yo también, perdona porque tu pregunta ha sido muy... bien amplia, sí, de hecho una pregunta ha sido muy comprometida, pero has yo... dicho ya dos cosas importantes, creo decirte, o sea, infraestructura y el tema docente. El tema docente. En el tema de infraestructura está PRONIEC, todas estas nomenclaturas que en el Ministerio de Educación hay, y bueno, todo el tiempo decimos que nos falta plata para construir colegios. O sea, es ese discurso que tú escuchas durante tantos años, escuchas siempre lo mismo. Bueno, si la corrupción no se hubiera llevado la plata que se ha llevado, pues tendríamos mejores colegios. Sí, señores, pero donde estamos actualmente es lo que hemos podido avanzar. Y esto responde a una crisis interna de valores, del ser humano en general, yo le llamo, que nos está pasando factura. Pero un tema que tú ya hablabas, el tema docente, que es importante, porque el tema docente, si bien se ha tocado la revalorización docente, se escucha mucho que formación, capacitación, que es importantísimo, meritocracia, pero también está el lado humano del docente. Y no solamente en el lado humano, sino también está el lado que el ministerio, particularmente pienso, como aporte, se ha olvidado los últimos años y se ha centrado, creen que solamente la educación es sinónimo de aprendizajes. Y señores, la educación no solamente es aprendizajes. O sea, hay un tema de formación. Y cuando hablamos de formación, no solamente formar la cabeza, porque también tenemos que formar la voluntad, los sentimientos, todo ello que implica se ha olvidado en el Estado. En los últimos 15 años el Estado no tiene nada, muy poco sobre eso. Entonces, parte de las consecuencias que estamos viviendo es porque nos hemos olvidado de este punto. Y claro, es un tema sensible. Yo sé que es un tema sensible porque mucha gente va a decir, no, pero el aspecto formativo está entrando a valores, a temas que de repente no es de lo mejor. No conviene hablar de eso, pero creo que hay que ponerlo sobre el punto. En el aspecto de docente que tú mencionas, creo yo, y ya para entrar seguro después en el próximo bloque, con el tema de las tecnologías. Hablaste de un tema de innovación y tecnología, ¿no? Que eso es muy importante, porque las tecnologías estamos en una radio que usa tecnologías, todo el tiempo estamos utilizando tecnología, y eso tienen que incursionar en el aula, y ya incursionaron en el aula seguramente, pero hay formas como incursionan, no solamente en el alumnado, en las escuelas, sino también en el profesorado y en su formación. Y de eso tienes experiencia seguramente y nos puedes comentar. Sí, Gustavo, mira, igualmente has tocado dos temas. El primero, quiero como acotarlo un poquito más todavía, eso de educación, formación, sí, instrucción, formación. Sí. Porque también el currículo nacional, con una lectura muy clara, uno se da cuenta que tiene esos contenidos valorativos y actitudinales. Sí.
Entonces, hoy por hoy los peruanos, de acuerdo al currículo nacional, al perfil de logro del estudiante, a los papás que me están escuchando, no es tan técnico esto. ¿De qué estamos hablando? O sea, el alumno que atraviesa inicial, primaria y secundaria debe lograr aprendizajes de las áreas curriculares, pero también están los contenidos transversales, que son muy importantes. Y también hay áreas curriculares transversales como persona, sociedad, ciudadanía. Todos queremos peruanos con valores, con actitudes positivas hacia el emprendimiento, hacia el entorno, hacia los recursos, hacia la valoración, la inclusión, etc. Entonces, yo decía esto para que tengamos un conocimiento más completo del currículo nacional, porque a veces los que no se dedican a esto, lógicamente, pensamos que es aprendizajes, matemáticas y comunicación. Exacto, que es un error, ¿no? Que es un error sesgar al tema curricular. Pero tampoco tienen por qué saberlo. No tenemos por qué saberlo, pero qué interesante es que el padre de familia pueda también exigir en la escuela, o compartir, para no hablar de exigir, compartir con los profesores, que el currículo nacional también está contemplando educación en aspectos valorativos, en parte que vienen a través de la tutoría. Ese profesor que es tutor es una pieza clave en el colegio, y también en parte viene de manera transversal en todas las áreas curriculares. A mí me llama la atención cómo se redacta el perfil del currículo nacional. Por ejemplo, el perfil no dice el alumno terminará su educación secundaria con tales y tales conocimientos de matemáticas, sino, por ejemplo, para los papás que me escuchan o los profesores, por eso nos cuesta tanto comprender el concepto de competencia. Lo que el perfil de logro dice es: el alumno sabrá resolver problemas con el uso de los conocimientos matemáticos. No es literal, ¿no? Porque aquí estamos conversando, pero la idea, ¿no? Sí, la idea es esa. Si nosotros nos abocamos a una educación del siglo XX, quizás el objetivo podría ser: el alumno lee bien, lee con fluidez, lee con rapidez. Hoy no. Hoy lo que se busca es la competencia. El alumno comprende lo que lee. Así es. A los padres de familia que me escuchan y estamos empezando el año escolar, no estamos buscando que el niño repita de memoria la tabla del 8. Estamos buscando la competencia. Es: el niño hace uso de las matemáticas para resolver un problema, o hace uso de la tecnología para resolver problemas cotidianos, para emprender algo. Entonces, creo que tenemos que poner fuerza en que ese desarrollo de competencias implica actitudes, valores, etcétera. Muy interesante lo que has comentado. Totalmente. Rocío, vamos a una pausa. Perfecto, ¿sí? Y nos vamos al otro tema. Y seguimos conversando, podemos hacer para el tema tecnológico, que creo que es importante, y nos comentes esta experiencia que también estás teniendo en esto, y también lo que está haciendo ya ahora UNIR en el Perú. Perfecto. Listo, vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos con Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Queridos amigos, volvemos a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Estábamos con Rocío Chirinos, nos estábamos hablando, resolviendo la educación de alguna manera, pero dándoles tips a los padres de familia, dándoles por dónde tienen que estar la educación, pues, o sea, el tema curricular y todo ello, pero estábamos entrando al tema de las tecnologías, porque las tecnologías no solamente se utilizan porque uno tiene WhatsApp, Facebook y todas estas aplicaciones, sino también entran las tecnologías en el aula, pero no solamente en el aula, sino también en la formación docente. Y ahí, Rocío, tú tienes una experiencia que nos podrías compartir un poquito más. A ver, vamos a ver, Gustavo. Lo primero para todos, ¿no? Porque todos venimos, puede ser como, ¿no?, que venimos un poco de lejos. Las tecnologías nos han llegado como sociedad, si somos del siglo, ¿no?, sociedad del conocimiento, ahora estamos en la sociedad de la tecnología. Y hemos oído siempre TIC, ¿no? Tecnologías aplicadas a la información y a la comunicación. Sí. Entonces, las tecnologías, desde el momento en que irrumpen en el entorno, hacen que toda persona, todo niño, joven, adulto, tiene un acceso mucho más rápido a la información, por un lado, y a la comunicación, lo que ha convertido este mundo en una aldea global, ¿no? El fenómeno de la globalización. Entonces, esto impacta en la educación. ¿Por qué? Porque el niño
el joven, el adolescente, hoy por hoy es realmente un nativo digital. Es decir, ya desde que nace está en contacto con la tecnología, ya sea a través de videojuegos, ya sea a través de internet, ya sea a través del celular de la mamá o de quien sea, y va accediendo a información. Se modifica de alguna manera en la forma como procesa la información, y esto ya entra en el modelo educativo. Ese niño, ese joven ya adquiere aprendizajes de una manera muy distinta a la que podemos haber adquirido nosotros, el padre de familia que me escucha o el profesor. Nosotros no somos nativos digitales, en todo caso somos alfabetizados digitalmente, porque hemos aprendido a usar la tecnología. Hoy por hoy el profesor, y con esto quiero ir a apostar al profesor o al padre de familia, el profesor en el aula hay una brecha entre los conocimientos de los alumnos y los conocimientos de los profesores. Hay una brecha digital. El profesor tiene que entrar en la tecnología para poderla llevar al aula, mientras que el alumno se mueve con la tecnología y de ahí quiere lograr aprendizajes. ¿Cómo hacemos para acercar estas dos realidades? La realidad en la que viven los chicos en el Perú, los jóvenes, y la realidad de los docentes. No hay que esperar a que pasen los años, efectivamente, de aquí a un número de años esto se acabó, pero hoy por hoy nos preocupa el presente, es una realidad. Entonces lo tiene contemplado el Ministerio de Educación, y yo creo que toda institución educativa privada lo tenemos ahí, es el reto, es la meta, ¿no? Tenemos que facilitar, favorecer y fortalecer al profesor en competencias digitales docentes. Es un cambio de chip, porque no es si yo te dejo usar la laptop en el aula, sino cómo aprovecho los recursos tecnológicos para favorecer la atención a la diversidad, los aprendizajes múltiples, las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, la inclusión. O sea, vamos más allá. No es cómo enseño matemáticas con la tecnología, sino ¿podrá la tecnología ayudar a atender a la diversidad en el aula? Y la respuesta es sí, porque hay mucha experiencia en el Perú y fuera del Perú más. Entonces nosotros, los peruanos, tenemos ahí sí que observar qué hay en el mundo. O sea, y darnos cuenta que ya hay programas, ya hay caminos recorridos, cómo trabajar, por ejemplo, los dos hemisferios con el niño en el aula, el derecho y el izquierdo. Si yo me apoyo en una tecnología que es visual, auditiva, kinestésica, entonces voy a tener mejores logros. Pero para eso hay que facilitarle a los profesores las herramientas tecnológicas. Claro, el tema de recursos también que tienen que tener, ¿no? Pero ahora, a veces uno piensa que la tecnología es sinónimo de ser caro. Tecnología es caro, costo, inversión, gasto, equipamiento, y no tenemos plata, ¿no? Porque ¿cómo vas a...? Voy a poner un claro ejemplo, ¿no? En un gobierno pasado dieron, no sé si te acuerdas, dieron una laptop para cada alumno, o una laptop que llamaron una tablet mini o mini laptop para cada alumno, y que llegaban laptops para todas o sea, se compraron para todos los alumnos del Perú prácticamente, pero había zonas en donde no había luz. Entonces yo me las he encontrado en las aulas en las escuelas rurales, con las laptops arrinconadas en cajas, porque no se podían utilizar. Exacto. En algunos casos no se pueden abrir por si acaso, porque no es porque los directores no quieran, sino porque a veces llegan una cantidad de laptops que no corresponde a esa institución, y si abren de más pueden ser juzgados penalmente. O sea, no es que el director no le da la gana, sino se está jugando el pellejo, señores. También hay que pensar en su integridad como persona. Entonces, sí, a veces porque el código modular, de acuerdo a lo que habían visto, esa cantidad de escuelas tenía tanta, pero en realidad no tienen 30, sino tienen 10. Y llegaron 30. Esas 20 no las pueden, no puede decir que esas 20 se reparten a otras sedes. No lo puede, porque no tiene esa competencia el director para ello. Pero bueno, es cierto, no hay luz, no hay agua. No necesariamente las tecnologías es sinónimo de costo, ¿no? Porque ahora un smartphone, está lógico. ¿Cuánta gente tiene smartphone? Y disculpen, no es que ganen millones de soles para tener un smartphone. ¿Cuántas empresas te dan a los trabajadores de sus empresas, les dan los teléfonos para que los tengan chequeados, mapeados? En la empresa que yo trabajo también me han dado uno, por ejemplo, yo sé que lo tengo que contestar. Entonces, no necesariamente es sinónimo de costo, porque ahora
hay alianzas estratégicas, las telefonías mismas están haciendo alianzas con instituciones. Entonces, yo creo que el tema de recursos es un tema importante, pero no lo es todo. Y lo que tú decías es cómo confluyen un docente que no es nativo digital con un alumno que es nativo digital. ¿Esto va a acabar en algún momento? Sí, porque los profesores que ya van saliendo son nativos digitales, ¿ok? Pero todavía hay un gran grueso del profesorado peruano que no es nativo digital. Y más aún, pues, voy a hacer un poco pinchaglobo, como se dice, no están estudiando educación en el Perú. Entonces, por lo tanto, están saliendo pocos docentes. Entonces, ese es un reto que hay que ir trabajándolo, pero también las tecnologías que están en el aula también sirven para la formación docente. Porque hablábamos de formación docente. Y cuando hablábamos de formación docente, uno dice, maestrías, diplomados. Sí, señores, hay tecnologías y hay formas de estudiar virtualmente, ¿no? Tú tienes una experiencia que nos puedes contar, pero no necesariamente lo virtual es fácil. Porque también hay otro chip, ¿no? Si esa distancia no vale, pues, porque yo tengo que estar y ver al profesor y apuntar y verlo en carne y hueso, ¿no? No sé si sobre eso podemos abordar. Son temas que nos preocupan a todos. El propio Ministerio de Educación, sus documentos, los insumos que entrega el profesor, los documentos que entrega, los hace todos ya a través de la plataforma del Minedu. Entonces, el propio Ministerio de Educación ya está avanzando en el uso de la tecnología. Hace poco me mandaron un link e ingreso a todos los documentos que el Ministerio ha puesto a disposición de los profesores en todo el Perú, y los documentos se llegan en formato PDF, videos, lo que quieras, y el profesor lo va a tener que ver en una laptop o en una computadora o sabe Dios. Y eso es lo más sencillo de la tecnología. Lo más sencillo, pero ya el Ministerio está... está incursionando. Sí, ya está incursionando. Entonces, has tocado como que, me parece, ¿no? Algunos temas, 4 temas importantes. 1, para introducirnos en la tecnología hay que invertir, y no tenemos esa capacidad de inversión en la gran mayoría de escuelas en el Perú. Esto es verdad. Entonces necesitamos alianzas, me parece, hoy por Totalmente. hoy. Alianzas estratégicas que se están dando. Por ejemplo, institutos para la enseñanza del inglés que a cambio de o ayudando a esto te instalan la herramienta tecnológica. Portales que ya tienen recursos didácticos dentro de sus portales, por no decir ahora nombres propios, ¿no? Pero Sí, claro. de compañías aseguradoras, etcétera, ¿no? De telefonía, etcétera. Entonces, tenemos que lograr alianzas. Eso me parece que es muy importante. El Ministerio de Educación también promueve lo que son los aliados del Ministerio para reducir brechas en este tema. Después, otra idea que me parece importante es lo que acabas de mencionar, ¿no? Muchos, todos, millones en el Perú sí tenemos nuestro celular o nuestro smartphone o nuestra laptop, o lo tenemos. Entonces yo me fijaría un poquito en el modelo de Finlandia. Sí, yo comparto esto de que yo no puedo traer el modelo de Finlandia al Perú porque el Perú no es Finlandia, pero sí puedo observar como factores que han sido eficaces en el modelo de Finlandia. Y un factor en el modelo de Finlandia que a mí me ha llamado siempre la atención es la cercanía que hay entre la escuela y la comunidad de familias, las familias donde se encuentra. Entonces, forma parte de la cultura apoyar, colaborar, familia, colegio, colegio, familia. O sea, el colegio necesita algo, se lo pide a la familia. Claro. En Finlandia, ojo que estamos hablando que todo es escuela pública. Sí, o sea, claro. si hay algún colegio Bueno, privado, yo no lo conozco, pero todo es Sí, escuela sí, sí, pública. Pero tienen esa cultura de que si al colegio le falta tal cosa y en ese momento no le va a llegar del Estado, lo puede poner la familia. Estamos lejos de esa realidad, pero sí podemos ir creando conciencia de comunidad, porque eso nos va a llevar también a valorar más la figura del profesor, que es otro elemento de Finlandia. ¿Qué ocurre en Finlandia? El profesor tiene un respeto social. El profesor para el sistema finlandés es un profesional muy importante y muy necesario para el país, y se le reconoce también desde el punto de vista económico. Sí, claro. Ahí sí nos falta a nosotros mucho camino que recorrer. Hemos avanzado algo. Hemos avanzado, pero tenemos que brindar un mayor reconocimiento a esto que llamamos carrera docente, y las familias, pienso yo que en escalas pequeñas sí podemos colaborar. ¿Para qué? Para que tu hijo lleve herramientas tecnológicas y que el profesor no tenga ningún temor a emplearlas dentro del aula. Claro, claro que sí, es verdad. Tú dices
lo que pasa es que las tecnologías, como yo te puse el ejemplo del famoso teléfono o smartphone que todo el mundo lo tiene, pues hay alta gama, nadie te está diciendo que tengas uno de gama, no sé, que cueste 4.000 soles el teléfono, pero todo el mundo tiene WhatsApp hoy por hoy. Antes, así es. Tú ves ahora un anciano, digo anciano no por un tema peyorativo, sino de edad avanzada, y está whatsappeando, como dicen los chicos. O sea, señores, van aprendiendo en el proceso, y los maestros tienen que entrar, perderle el miedo, utilizar estas tecnologías porque los chicos lo utilizan, se da. Pero también las tecnologías pueden hacer que los costos bajen. O sea, muchísimos recursos educativos, hay cosas que no se pueden cambiar. O sea, en inicial hay temas que los chicos tienen que tocar, material concreto, o sea, se entiende, ¿no? Pero ya en secundaria, ya en la edad superior, en educación superior, por ejemplo, muchos a veces estudiaban una maestría, yo me acuerdo, y estudias la maestría por aprender, es cierto, pero también porque una serie de contactos, ¿no? O el famoso que en inglés se llama networking. Entonces, pero hoy por hoy no necesitas. Ahora los networking tienes redes sociales para contactarse, y un montón. Hay una red social conocida que ahora incluso está oferta de empleos. Entonces, imagínate, y así sucesivamente. Entonces, cada vez la tecnología va ingresando, pero también puede hacer que los costos bajen muchísimo más, ¿no? A veces el Estado quiere llegar en un tema de capacitación docente, por ejemplo, a grande escala, y tú sales millones de soles. Pero si fuera online o offline, también si quieres hay programas para que sea offline y los profesores puedan descargarlo incluso y después volverlo a ver en su casa, si no tienen internet en la zona donde están, que ahora es poco probable. Hay zonas que sí, pero la gran mayoría tiene un wifi y todo ello, puedan llevar una formación y de repente los costos sean mucho más bajos. Antes tú decías, la tutoría, no, qué difícil, la tutoría no existe. Ahora hay tutorías face to face, o sea, cara a cara, señores. Sí. O sea, y haces grupos, salones dentro de una misma plataforma. Entonces, hay diversas estrategias metodológicas que también pueden servir al Estado a formar a los maestros. Y sobre ese punto, por ejemplo, Rocío, ustedes, tú ahora estás en un proyecto ya hace un tiempo con UNIR, con la Universidad Internacional de La Rioja, que ha entrado al Perú con mucha fuerza, visto que ha entrado, están ingresando poco a poco al mercado peruano. Entonces, sobre ello, sí te pediría que profundicemos, pero ¿sabes en qué momento? Después de la pausa. Perfecto. Vamos a una pausa. Gracias. Y entramos sobre el tema UNIR para que los maestros y los padres de familia conozcan y en las regiones conozcan qué cosa está haciendo esta universidad que la verdad les va a llamar la atención. Vamos a una pausa y regresamos con Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estamos con Rocío Chirinos y estábamos hablando ya del proyecto que ha incursionado hace un tiempo, que es UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, que si no me equivoco, por ahí he leído, tiene alrededor más de 20.000, 25.000 alumnos en el mundo. ¿No? Es una universidad que nace en España y hasta ahí Rocío, perfecto. Coméntanos un poquito sobre esta experiencia. Perfecto, Gustavo. Yo, como educadora y como profesional que quiero aportar a la calidad de la educación en el Perú, fue mi primera incursión en lo que era UNIR, y luego me he dado cuenta que va a ayudar a profesionales de muy distintas disciplinas, diríamos, ¿no? Pero yo me acerco a UNIR, y UNIR efectivamente es una universidad que nace en España, no tiene más de 14 años, es muy poco para las universidades que hay en España, y sin embargo, hoy por hoy tiene más de 24.000 alumnos. Y en España tiene la facultad de educación más grande en población, docencia y alumnos. Entonces, diríamos, voy a hablar de una universidad que ya tiene una trayectoria de calidad y que he querido conocerla de cerca. Es decir, me he acercado para conocer a los catedráticos, profesores, cuáles son los modelos que manejan desde el punto de vista pedagógico. Algunos números pueden ilustrar. Por ejemplo, el 85% de profesores de UNIR tienen el nivel de doctorado.
Esto ya te está dando un indicador de investigación, categoría profesional, etcétera. Luego UNIR nace en España, pero con vocación internacional. O sea, inmediatamente, ¿qué tiene de específico esta universidad? La primera vez que me lo explicaron, yo también como peruana, así dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Estamos acostumbrados a que una universidad tiene su campus físico, sí, tu sede física. Claro. En el caso de UNIR, tenemos que su campus es una plataforma virtual, lo que no le quita personalización, y eso se resuelve con el modelo pedagógico. Nace en España y salta inmediatamente a algunos países de América Latina, y desde hace un año hay una presencia de UNIR en el Perú. Es un modelo exitoso en México, en Colombia, en Ecuador, y ahora UNIR, ¿qué ha visto en el Perú? Ha visto un gran potencial humano, es decir, personas profesionales, emprendedores, y que estamos sensibilizados con el tema de la educación y queremos salir adelante con un modelo propio, pero dar el salto, ¿no?, hacia un país que podamos tener palancas para llegar a ese desarrollo que todos los peruanos anhelamos. Entonces, mi mirada a UNIR es, hagamos una alianza para colaborar en la mejora de la calidad de la educación en el Perú, y estamos moviéndonos en ese entorno. ¿Qué logramos con esto? Primero, acercarnos a profesionales de la educación, también de otras carreras, que puedan hacer diplomados, que puedan hacer programas de expertos, que puedan hacer maestrías, con una característica, que la van a hacer desde su casa o desde su lugar de trabajo, estén donde estén, porque, insisto, la plataforma, o sea, mi espacio de aula es la plataforma digital. Entonces yo consigo, si soy alumno de UNIR, dos objetivos. Un objetivo es el contenido en sí que haya elegido. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer una maestría en neuropsicología. Entonces voy a trabajar y recibir información y capacitación en la neuropsicología. Pero como mi herramienta es la digital, es como que a la vez estoy haciendo una maestría en tecnología educativa. Sí, claro, porque no voy a tener sesiones, competencia para desarrollar. No voy a tener sesiones presenciales. Entonces me tengo que familiarizar con un foro, con colgar documentos, con asistir a una clase. La clase me queda grabada si yo no pude asistir en la hora de la clase, con escuchar a profesores internacionales. O sea, me voy familiarizando con todo el mundo tecnológico a un ritmo amigable, y lo puedo hacer compatible estos estudios sin dejar mi trabajo y sin restarle horas a mi familia, a mi hogar, a mi casa. Ahora, un país tan diverso como el Perú y tan, iba a decir extenso, con falta de comunicación, ¿no? Claro. Qué maravilla, por eso yo lo vi muy interesante para el Perú. Qué maravilla que un profesor, por ejemplo, de esa población de Shima, pueda estar recibiendo unas clases a la vez que el profesor de Lima. Es decir, la distancia física la hemos anulado gracias a la tecnología. Entonces yo me he acercado a UNIR, hemos establecido una alianza, pero no es una alianza con nosotros. Lo que queremos es llegar a los diferentes, extendernos, ¿no?, por el país y establecer alianzas con universidades, con centros profesionales, con colegios profesionales. ¿Para qué? Para que las diversas programas, ya sea de grado, posgrado, etcétera, puedan estar al alcance de mucha gente en nuestro país. Y vamos a aportar a esa transformación del modelo pedagógico y a recortar esas brechas de las que hemos estado hablando en educación. Y es importante porque estas maestrías, por unas cosas que estuve viendo en el tema educativo, por ejemplo, son reconocidas por SUNEDU, ¿no? Es un tema, un mito que a veces los profesores, o una preocupación, más que un mito, una preocupación de los profesores que estudian o los profesionales que quieren estudiar una maestría. ¿SUNEDU las reconoce? Porque ese es un tema que es quizás muy tendríamos que haber empezado por ahí. Antes de pretender una alianza con una universidad, lo primero que hicimos fue recorrer ese camino. A ver, vamos a recorrer el camino para que SUNEDU pueda reconocer oficialmente diversos programas, títulos, maestrías y las
diríamos, las respuestas de SUNEDU en todos los casos han sido favorables. Entonces podemos decir, porque es una realidad, están los convenios firmados, las maestrías con esta universidad están reconocidas por la SUNEDU y por lo tanto tienen un carácter oficial para un peruano. Para Perú. Me permiten ejercer mi trabajo profesional, me permiten acceder de maestría a doctorado en una universidad del Perú. Lo puedo presentar como parte de mi currículum y el escalafón magisterial también va por ese camino, ¿no? El reconocimiento de lo que el profesor viene haciendo, u otros profesionales. Entonces, pero no solo eso, sino que la mirada de UNIR es también desarrollar UNIR Perú. Hoy UNIR ya tiene sede física en México, tiene sede física en Colombia y tiene sede física en Ecuador. Entonces, la mirada de esta gran universidad es poder contar con profesionales peruanos y poder tener pronto contar dentro de sus planas docentes también con peruanos, porque tenemos mucho que aportar. Así es. En la formación. Sí. Miren, qué interesante. Entonces, ahora ha ido creciendo, ha ido avanzando UNIR, y bueno, ya actualmente das diversas maestrías en el sector de educación y en otros sectores también, sí. No solamente es educación, hay que decirlo, pero la Facultad de Educación es una de las más potentes que tienen, como mencionabas, ¿no? Sí, nosotros estamos hablando ahora de esta universidad, yo en estos momentos soy la delegada del rector para el Perú, por decir algo, pero estamos hablando de más de 120 títulos entre grados y posgrados. La Facultad de Educación es la más grande, pero tenemos Facultad de Empresas, tenemos Facultad de Derecho, o sea, hay diversas facultades. Algunas facultades no hay porque de por sí no la podríamos concebir dentro de una plataforma online al 100%, como por ejemplo Facultad de Medicina. Totalmente. Aunque con este mundo tan cambiante todo puede pasar, sí, pero por ahora no. Estamos hablando, ¿no? Pero de más de 120 títulos diferentes. Y en concreto, en educación, por ejemplo, UNIR tiene 3 conceptos interiorizados en su razón de ser: la innovación, la tecnología y la personalización. Entonces, este tema de innovación hace que sea una universidad que tiene una gran fluidez o permeabilidad a los cambios. Estudia las necesidades de las sociedades para poder dar respuesta desde el punto de vista académico. Entonces, hoy por hoy, ¿qué necesitamos en el Perú? Por ejemplo, un profesor con competencias tecnológicas y digitales. Muy bien, una maestría. Sus maestrías para estos profesores interesados en este aspecto. Y sus maestrías incorporan el trabajo de investigación, la tesis, diríamos, al mismo calendario académico, para que no nos quede el saldito, ¿no? A veces con muchos peruanos uno se encuentra y te dice, ¿tú has hecho una maestría? Sí, pero todavía no tengo el título porque no he terminado la tesis. Claro. Entonces, ese saldito que es interesante que no exista y que lamentablemente existe en un porcentaje muy alto en nuestro país, UNIR tiene el tema de la investigación y el sentido también del reconocimiento de la práctica del docente. Entonces nos van a orientar a realizar trabajos de investigación que salen del aula, de nuestra práctica docente, y que se convierten en tesis de maestrías, en trabajos que hay que defender. Yo he estado recientemente asistiendo a defensas de tesis de profesores, concretamente de 3, en una maestría en competencias didácticas para la enseñanza de la lengua y la literatura en secundaria y bachillerato, y me llamó la atención, 3 muy buenos profesionales peruanos, los felicitaron. Cada uno hizo un trabajo de investigación muy bueno, de mucha calidad, han tenido una calificación muy alta y se les va a dar lo que se llama la matrícula de honor. Entonces, al conversar con ellos, ¿qué es lo primero que te decían en cuanto a su nivel de satisfacción, su percepción? Estaban felices de haber terminado la maestría con la tesis terminada. O sea, para ellos esto fue una experiencia única. Y una de ellas, profesora universitaria, me decía, mira, Rocío, es que la mentalidad es otra. Maestría no es ir a hacer unas clases. Una maestría es desde el primer día pensar, yo tengo que elaborar una investigación y la voy a tener que defender y la voy a tener que sustentar. Entonces me pareció un aporte para ese cambio de chip que debemos tener todos los profesionales, ¿no? O sea, esto me enfoca a la práctica y la práctica bien sustentada. Totalmente. O sea, de hecho favorece mucho el tema que sea virtual, porque incluso llegas a más personas con menos costos, ¿no? Sí, ayer concretamente estuve con una directora de un colegio en Tarapoto, tiene 3 colegios, Tarapoto, Moyobamba, Rioja, y de su institución educativa ahora, en el mes de entre abril y mayo, empiezan 12 profesores una maestría con UNIR. Y ella venía feliz a Lima.
y venía trayendo la documentación de los profesores. Entonces uno dice, me explicaba, Rocío, nosotros allá nos es muy difícil poder hacer una maestría semipresencial. No, yo no puedo trasladar a mis profesores. Y los profesores están ávidos de desarrollar y Claro. Estamos hablando de Tarapoto, Moyobamba, La Rioja, ¿no? Sí, estamos hablando. Qué sitios tan bonitos. Sí, claro. Pero esos profesores también necesitan dar esos saltos. Entonces, están esperando ya el primer día de clases, están con sus laptops o computadoras, ahí están, y saben, Usuarios, ya les dieron, mañana les dan la clave, están emocionados, bueno. todos sus documentos ya fueron procesados, la directora Norma se llama Regresaba Feliz, un colegio muy innovador, un colegio con una serie de alianzas para la enseñanza del inglés, me contaba, con un reconocimiento de certificación ante la OEA, entonces uno dice, qué maravilla. No, claro. Qué maravilla, experiencias así en el Perú. Entonces, estamos empezando el año escolar, y no sé, a lo mejor esta pequeña conversación Sí, claro. pueda servir para sensibilizar. Para que la gente conozca también de esta experiencia y los profesores conozcan, porque he visto una maestría que hay en orientación familiar, por ejemplo. Claro, Que yo digo, bueno, o sea, no solamente tiene que ser un pedagogo que estudie esta maestría, puede estudiar cualquier padre de familia que esté interesado en un tema familiar. Porque hoy más cuánto necesita mucha asesoría familiar, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un pedagogo el que estudie este tipo de maestría, ¿no? Porque el máster no necesariamente es para el que viene de carrera educativa o de la Por supuesto. Estas maestrías, por ejemplo, la de orientación familiar, ¿en qué está pensando? En las crisis que vivimos todos los peruanos, o muchos, en el tema de familia hoy. Sí, claro. Y nos vemos en la necesidad de tener que ayudar a las familias. Yo siempre digo, una institución educativa es un núcleo que lo que hace es crear comunidad, vincula a una serie de familias a una realidad que es un proyecto educativo. Así es. Pero si yo no tengo herramientas como padre de familia para entender ese proyecto educativo o como docente para acercarme al padre de familia, no voy a poder hacer realidad. Así es, totalmente de acuerdo. Juntos se crea la sinergia para mejorar la calidad de la educación. Estas maestrías, por ejemplo, en orientación familiar, son muy innovadoras porque nos van a dar las herramientas para atender a tantas familias en el Perú. Muchas gracias, Gustavo. No, perfecto, Rocío. Por esta Muchísimas conversación. gracias por la explicación que hemos hablado sobre el tema educativo, sobre las tendencias y también sobre el tema de la universidad, que ya nos contarás más adelante los éxitos que van teniendo sobre ello. Muchas gracias, Rocío, por estar aquí con nosotros y regresamos en una próxima edición de Hablemos por Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.